Hola amigos de HPM, el día de hoy me encuentro con el periodista deportivo y árbitro de fútbol, Roosbel Castro. Roosbel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laura, a usted y a todos los televidentes. Me alegra que estés muy bien. Roosbel, el día de hoy vamos a hablar de la tarjeta verde. Eres un promotor hace un poco más de 30 años. Hablemos un poco de por qué iniciaste con el tema de la tarjeta verde hace más de 30 años. Bueno, inicialmente empecé con un arbitraje didáctico con los niños del fútbol antioqueño, es decir, le enseñaba las reglas del fútbol. Más adelante le empecé a meter otro ingrediente de fortalecimiento en valores, entonces fusionó un arbitraje didáctico de fortalecimiento en valores que empezó con una laminita del Divino Niño, sobre pretexto de ellos a educarlos en valores, con una tríada de valores que llama yo amo, respeto y tolero a mi adversario, ¿cierto? Inicialmente esa frase fue la de batalla, pero ante el variopinto paisaje espiritual de los niños antioqueños que no veían que de pronto no budistas, musulmanes, judíos, entonces no creían en el cuento del alma del Divino Niño y opté por cambiarla por ese código universal articulado en las historias de las tarjetas del fútbol, que es la tarjeta verde. La tarjeta verde nace entonces para premiar todas las acciones de juego limpio que tengan los jugadores dentro del terreno de juego. Roosbel, ¿por qué te quisiste meter en ese cuento de voy a promover la tarjeta verde, el juego limpio en el fútbol? Pues desde hace rato estoy buscando espacios para la convivencia, para la paz en el contexto del fútbol. Entonces una de esas estrategias que estamos implementando desde el arbitraje, entonces me dijo, hagamos algo por la paz en el contexto del fútbol, pero dentro del terreno de juego, como árbitro de fútbol. Entonces esa inquietud nació en mí hace 30 años más o menos aproximadamente, donde tenía la posibilidad de ese periodismo para la vida, para la reconciliación y para el amor, generarlo a través de esos espacios. Entonces en el caso concreto con el arbitraje y en el caso concreto con la tarjeta verde. Bueno, cuéntanos un poco de por qué verde. ¿Por qué verde? Porque previamente está articulada, decía anteriormente que está articulada la historia de las tarjetas del fútbol. El que inventó las tarjetas en el fútbol fue un inglés que se llama Kennington Aston, que vio en el color del semáforo un código universal que respetaba todas las culturas. A él le aconteció en el año 1962 un zafarrancho que se llamó la Batalla de Santiago. La Batalla de Santiago fue un enfrentamiento en el Mundial de Fútbol de Chile, que el equipo local, los chilenos, se enfrentaban contra los italianos. Los italianos meses antes habían dicho que las mujeres chilenas eran un poco agraciaditas, no eran muy bonitas, digámoslo así, de alguna manera. Entonces los chilenos, con una sed de venganza, empezaron a dar patada más, patada menos a los rivales, a los italianos. Entonces en sed de venganza, digámoslo así también. Entonces no habían sino causales de expulsión ni amonestación. Pero mira el paisaje que se movía en ese momento también. Un inglés pitándole a unos que hablan español, a otros que hablan italianos. El asistente arbitral de un lado era el norteamericano y el otro era mexicano. Entonces es un galimatías por completo, una torre de Babel por completo. Entonces él no les logró entender de por qué, cómo podía expulsar a este jugador y cómo se iba para usted, para la casa, para las duchas y montado también. Ya en 1966, él mismo estaba en el buró de la FIFA, en el Mundial de Inglaterra. Él era local también, el árbitro era local porque era inglés, entonces ya estaba en el panel de prácticamente de los que de alguna manera hacían las designaciones arbitrales. Entonces una de las designaciones arbitrales muy polémicas fue en el cuartos de final, un alemán que se llama Clayton, para el partido de cuartos de final entre Argentina y el local Inglaterra. Un alemán pitándole a unos que hablan español y a otros que hablan inglés. Entonces mira el panorama también sombrío ahí para el completo. En un momento el señor Clayton expulsa a Ubaldo Ratín de la selección argentina, el Messi de la época de los argentinos. Argentina estaba para dar más, o sea, para quedar campeón del mundo. Si no lo tenían ahí en el momento, Argentina era campeón del mundo. Y eran los locales, los ingleses, cuando se enfrentaban con los ingleses. Al final no se supo por qué expulsaron a Ratín. Y entonces este señor muy preocupado diciendo, pues las expulsiones, causales de expulsiones, no sabemos por qué lo expulsamos, no vemos otra cosa también. Y entonces variopinto paisaje, digámoslo así, de esa torre de Babel por completo que tenían los diferentes jugadores. Entonces un día cualquiera conduciendo por las calles londinenses vio en ese semáforo ese código universal. Dijo, rojo, detengo la violencia. Amarillo, estás en alerta. Se pusieron en esas tarjetas, digamos experimentalmente hablando, en los Juegos Olímpicos del México de 68, y ya para 1970 en México también, que se organizó el Mundial, ya empezaron, digamos, a funcionar estas tarjetas en el fútbol y ya se
prácticamente el primer amonestado fue un ruso y ya entendió en ese código universal contra el partido contra México, ya entendió que ese era precisamente el código que había que respetar. El amarillo estaba en alerta y el rojo, que fue el primer expulsado, Eugenio Caselli, en el Mundial de 1974, ya entendieron que la expulsión era la roja y la amarilla sí. Entonces, ¿cuál faltaba? El verde que entonces que es en el semáforo, que sigan en el camino de los valores, de la convivencia, del respeto por el otro. Bueno, Roosevelt, hablemos de esa implementación de la tarjeta verde. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué meterte en este cuento? ¿Pero qué venía antes en la historia si solo se implementaban la roja y la amarilla? ¿Dónde queda la verde? ¿La empiezas tú y qué pasa con los demás países? ¿O la viste en otro país y empezaste a implementarla en Colombia? Hablemos un poco de eso. No, yo soy el inventor en el mundo del fútbol de la tarjeta verde, esta pedagogía para el juego limpio. Muy curioso porque muchos llaneros en 1986 empiezan con ese arbitraje didáctico de fortalecimiento de valores con los niños del fútbol antioqueño. Más adelante, entonces esa fusión precisamente dio mutuo a la tarjeta verde, precisamente las lamitas del Divino Niño. ¿Por qué mutuo? Precisamente por la historia que le comenté ahorita. Soy el pionero en el mundo del fútbol, no es un colombiano, yo digo un chichombiano que de hace rato está luchando por esas posibilidades, de esos lenguajes universales del juego limpio, del fair play, de la convivencia, de la paz en el contexto del fútbol, y entonces esta traía, desde el arbitraje lo empecé a implementar. Ya eso empezó en pero en el 2004 se le dije yo a la mesa de trabajo para el juego limpio del fútbol antioqueño, le dije yo que vamos a implementar esta tarjeta verde en ese arbitraje didáctico, fortalecimiento en valores. No me creyeron, no creyeron en el cuento. Para el 2009 la llevé para una cumbre mundial de paz en Bogotá, en donde vieron esas bondades, seguramente por huellas de internet, por muchas cosas que hemos dejado. Entonces empezaron en el 2013 un señor Quique Cabas la mete en la Real Federación Andaluza de Fútbol y es propiedad intelectual de este chichombiano, digámoslo así. Y para el 2015-2016 de manera experimental la segunda división ya la retomó a nivel del fútbol profesional. En la segunda división, entonces, experimentalmente hablando para esta temporada, y ya para el 2016-2017 ya la implementó como tal en el reglamento de competición de los torneos. Está funcionando entonces la tarjeta verde en la segunda división del fútbol italiano, está en la Real Federación Andaluza de Fútbol, está en la Copa Verde del Emberendú para Brasil, también la tiene unos colectivos de árbitros mexicanos en Guadalajara, en Troyanos de Guadalajara, lo mismo que Acapulco, e igualmente de Ciudad de México, y lo mismo también la tienen en Chile, ya que lastimosamente estamos desde hace rato luchando para tenerla y no la hemos podido tener en ninguna parte. ¿Cuál es la respuesta para decir, no, es que no la vamos a implementar ni en segunda división, ni en primera, ni en absolutamente ningún torneo de fútbol? ¿Cuál es la respuesta que le dan? Bueno, la respuesta fue una lapidaria en el 2004, cuando se comentaba lo de la mesa de trabajo, decía que es que eso lo prohíbe la FIFA. Eso lo prohíbe la FIFA, y entonces para usted le prohíben la FIFA, a mí no me lo prohíben. Y también no me prohíben soñar que generara espacios de juego limpio, de convivencia y de paz. A mí no me prohíben eso en la vida. Entonces a mí, por favor, ustedes lo prohibirán, a mí no. Entonces yo no. Es eso, es voluntad, que llaman voluntad política, digámoslo así. Es generar ese espacio. Lo que pasa es que lastimosamente estamos... digamos así, no rompemos el paradigma. Cuando no rompemos el paradigma y todos se hace lo mismo, todo el mismo hace lo mismo, entonces las respuestas van a ser las mismas siempre. Las soluciones a las respuestas, a los problemas van a ser los mismos. En cambio, cuando uno le ataca por ejemplo, con unas propuestas, por ejemplo, de paz en el estadio, por ejemplo, el despelote deportivo, era una transmisión de fútbol profesional con humor que teníamos nosotros, era romper el esquema, el paradigma, como que el statu quo se rompe por completo y la gente que está en su zona de confort no sale nunca de esa zona. Igual, ¿qué respuesta? O sea, la respuesta sigue siendo la misma, aún otros países las estén implementando en estos momentos, o cuál ha sido la respuesta luego de que otros países de alta categoría futbolística sí lo estén implementando, y Colombia, que ya tuvo la posibilidad de tener al pionero en esta propuesta, aún no. Pues la respuesta así, digamos, de alguna manera, yo la llamé un efecto boomerang. Salió aquí de Colombia, dio ese golpe de opinión en la segunda división del fútbol italiano y volvió aquí a reivindicarme un poquito de lo que había construido en 3 décadas, en 30 años.
y ahí estamos tocando en la puerta a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Liga Antioqueña de Fútbol, a todos los entes del fútbol, a la DIMAYOR, a la División Aficionada al Fútbol, a todos esos entes del fútbol que de alguna manera miren en esta propuesta que es las bondades que tiene esta tarjeta, porque incluso en fase experimental también estuvo en la Copa Cor, donde implementamos alguna cosa muy interesante, y que por cada 5 acciones de juego limpio, 5 acciones de juego limpio, o sea, 5 tarjetas que dice el árbitro, le anulen una amarilla a un jugador. Si es tarjetas verdes, anulen una roja. 20 tarjetas verdes, anulan una expulsión de cuerpos técnicos. Entonces, y también venga con un reconocimiento económico incluso para los jugadores también. Que si, por ejemplo, por una tarjeta amarilla le cobran 500.000 pesos en la DIMAYOR, por los torneos de DIMAYOR, 500.000 pesos, entonces queda la quinta parte que le den al jugador, entonces por cada tarjeta verde le den 100.000 pesos, ¿cierto? Y la anulen, es un trabajo colectivo, no solamente sacarle 5 tarjetas al jugador, sino colectivamente hablando, o sea, un trabajo en equipo para que de alguna manera arropen a este jugador y le borren esa tarjeta a través del equipo también, no solamente al jugador mismo, ¿sí me hago entender? Listo, entonces es como, es voluntad política, es tener la posibilidad de decir, soñar que podemos cambiar el paradigma del fútbol y también y asentar un poquitico más para generar esos espacios de paz y convivencia. Roosevelt, hablemos un poco de... La tarjeta ha sido más bien poco visibilizada acá en Colombia, incluso desde el canal HPM hemos realizado algunos voz pop preguntándole a las personas si conocen la tarjeta de fútbol, verde en el fútbol, y la respuesta ha sido más negativa que positiva, ¿cierto? Sí hay algunas personas que la conocen, pero no que se esté ejecutando en estos momentos, sino que está sobre planeación. ¿Cómo lo toman, como eres periodista deportivo y árbitro, cómo lo toman los jugadores y tu círculo social con el que te desenvuelves a diario con esa propuesta que estás haciendo? ¿Cuál es la percepción que ellos tienen? Hay una percepción interesante por positiva, para cambio, generar esos cambios. Y le agradezco a estos medios de comunicación, a ustedes, a HPM, a todos los que han posibilitado mostrar esta estrategia, que de alguna manera va a servir para algo, porque si no vemos esa caja de resonancia para el buen aporte del fútbol, para adecentar este deporte, lastimosamente se nos va a pique con estos problemas de violencia que han existido. Entonces la receptividad ha sido buena con los diferentes colegas. No la conocen porque lastimosamente, como digo también, no ha habido una especie de voluntad también de los mismos políticos de turno que de alguna manera digan, vean, vamos a hacer esta propuesta que nos puede servir para algo también. No sé qué pasa, pero de alguna manera vamos a tener que llegar a estos niveles de alguna manera para que los entes del fútbol adopten esta estrategia interesante que es del fair play. Roosevelt, hablemos un poco del mensaje que tienen estas tarjetas, las que se entregan al público, y lo que pasó recientemente con la bendición papal. Bueno, las tarjetas normales son las tarjetas del fútbol, esa es la tarjeta verde, la amarilla y la roja, ¿cierto? Pero para el público en general y para los diferentes, digamos así, públicos, el target que llaman en la parte publicitaria, son diferentes mensajes. Hay uno dirigido a padres de familia, es digámoslo así, una especie de llamado de atención de su hijo al papá, que lo deje jugar y le deje soñar como un ser Messi, pero que el papá no indica que tiene el Messi en la casa, sino que él le enseñe que ser el Messi en el momento dado también el niño. También entonces un mensaje de que combina al niño, al papá, decirle que lo deje jugar, que es un deporte muy bueno, que respete el contrario, que respete los árbitros. La otra va dirigida a los futbolistas, exactamente, a los niños futbolistas, en un poco de valores que hay ahí también, entonces se busca un señor futbolista. Y la tercera tarjeta ya es el público en general, que es la oración de la paz, con yo empecé las tarjetas verdes en la Cumbre Mundial de Paz en Bogotá, que es la Francisco de Asís. Y con respecto a tu pregunta también de la bendición papal, sí, ya la tuvimos cuando ya apareció, un mes y medio después de aparecer en la segunda edición del fútbol italiano para la temporada 2015-2016, en noviembre, mandé papeles al Vaticano, a la Ciudad del Vaticano, al Papa Francisco, que el Papa futbolero, el de hincha de San Lorenzo, y entonces yo más atado al fútbol que un periodista, entonces le dije yo, mandémosle esta propuesta, vamos a dar la posibilidad de que haya esa bendición papal de un momento dado también, pidiéndola ahí, no sabía que venía a Colombia,
Y entonces cuando yo vino aquí a Colombia, y, pues, aprovechemos también, entonces nos fuimos para un cuadrante, allá listo, y lleguemos aquí y tomemos esa bendición que nos da para el público en general, cada uno la asume muy personalmente. Yo la asumí para mi tarjeta verde también. Entonces está en vía de Ciudad del Vaticano acá, una bendición en pergamino que nos van a enviar, digamos, sus santidades del Vaticano. Bueno, quedamos pendientes de eso. Roosevelt, un gusto tenerte aquí con nosotros y nos queda que le hagas una invitación a nuestros televidentes para que conozcan y reciban especialmente la tarjeta verde en el fútbol. Bueno, esa es mi frase de batalla que siempre la planteo así, saco esta tarjeta roja, digo yo, así, digo que por hoy le saquemos tarjeta roja a la violencia y le demos la norma a la ventaja al amor. Así es. Roosevelt, muchísimas gracias. A ti, gracias.